Amén y amén. Yo quiero que cada uno de ustedes me acompañe a leer las palabras en esta noche. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. El libro de San Juan, capítulo 20, del 30 al 31. Yo sé, vecino, que ya usted tiene su Biblia. Como dijo el hermano, si no la tiene, ya la tiene puesta en su teléfono. O ya está hasta online en muchas páginas de internet. Yo quiero que usted me acompañe a leer estas palabras. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 31, del 30 al 31. La palabra del Señor será leída en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Quiero repetir de nuevo esta cita. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre Dios mío, porque tus palabras son benditas, Jehová. Tus palabras son poderosas, Dios mío. Te doy gracias, Padre Santo, Dios mío, Dios, por haberme permitido leerla, Señor. Te doy gracias, Señor, Dios mío, por dejarme levantar en esta mañana, por dejarme abrir los ojos, Señor, por darme el aliento de vida, Dios mío, para poder estar estable, Señor. Padre, te presento este público, te presento cada una de las personas, Señor, que prestan atención a tu palabra. Te ruego, Padre, que sea usted dándole el entendimiento, que sea usted, Dios mío, abriendo su corazón, para que su palabra, Dios mío, caiga en sus corazones, Dios mío, Dios, y pueda romper esas ataduras, Dios, que están atados, Dios mío, Dios, a este mundo. Que sea usted rompiendo, Padre, con todas esas cosas, Dios mío. Te lo ruego a ti, Jehová, que sea usted tratando, Dios mío, con tu Espíritu Santo, Señor, dándole el convencimiento, que le ayuden a creer en tu palabra, Jehová, que le ayuden a creer, Dios mío, Dios, que tus palabras son benditas y que tus palabras se han establecido en la tierra, Jehová, para que creamos que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y que a través de ti, Dios mío, podemos recibir la salvación de nuestra alma. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Querido vecino, yo en esta noche quiero hablarle de un tema. El tema que le quiero hablar es de muerte a vida. De muerte a vida. Es un tema muy sencillo. Un tema muy sencillo que la gente se lo encuentra un poco incómodo de creer. ¿Por qué de muerte a vida? Si en lo que usted tiene de vida y yo nunca hemos visto a una persona resucitar o venir de la muerte. Y yo le he tocado este tema y le digo de muerte a vida. Pero eso es un tema muy popular en muchos tiempos. Tanto en el tiempo en que Jesús vino a la tierra y caminó, y también en nuestro tiempo, donde aún se discute la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el poder de Él para hacer resucitar de los muertos a los que ya han muerto. Pero nosotros creemos en un Cristo que sí puede hacerlo. Es un Cristo que dejó su palabra para darnos vida en medio de una sociedad dañada.
una sociedad corrupta, una sociedad inestable, donde hay familias que son maltratadas, donde hay hijos que son maltratados, donde hay esposas que son infelices, donde hay esposos que son infelices, donde hay niños huérfanos en la calle, donde hay personas que están en la cárcel. Muchos son culpables, pero también hay inocentes, por una sociedad totalmente corrupta donde no se hace la cosa justamente. Siempre ha hecho así, y ese es el tiempo donde vivimos. Esto es lo que conocemos, esto es lo que somos. Por eso vengo a tratar este tema con ustedes, de muerte a vida. Aquí nosotros leímos en el Evangelio de Juan. Juan habla estas palabras porque Juan vivía en un contexto igual al que nosotros vivimos, donde Juan fue seleccionado por Dios para recibir la salvación a través de Jesucristo. Juan vivía en una sociedad similar a la que nosotros vivimos, donde había corrupción, donde el pecado abundaba, donde había idolatría, donde había codicia, donde había mucha injusticia, donde los reyes, los presidentes, todos no actuaban según la justicia o la ley que se establecía, sino muchas veces según su propio raciocinio y su propio conocimiento, en contra del bienestar de la sociedad. Juan vivió en un tiempo similar, en un tiempo igual que nosotros estamos viviendo. Pero Juan reconoció a Jesús como su Salvador. Y es aquí que Juan decide escribir esta carta para hablarle a su generación, donde él es inspirado por Dios, para hablarle a una generación donde él vivió y creció. Ahí usted puede entender por qué nosotros los evangélicos, los cristianos, le hablamos a usted de la palabra de Dios. Esta es la misma causa que vivía este hombre en este tiempo. Esa es la misma causa que él tenía en su corazón para hablar de la palabra de Dios. A este hombre le dolía la situación en que su pueblo vivía, en que su familia caía en el pecado y la inmoralidad, en la sexualidad, en la homosexualidad. Todo eso era involucrado en el ambiente donde él vivía. Y él, teniendo ya el Espíritu de Dios en su vida, entonces empieza a vivir la palabra de Dios en su corazón, y él sabe que simplemente hay una salida. Aquí en el primer texto donde nosotros leímos, en el primer verso, dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Jesús hizo muchas señales delante de sus discípulos, pero Juan aquí especifica y dice: hay muchas señales y maravillas que Jesús hizo en presencia de nosotros. Muchas señales que Jesús hizo. Que Jesús hizo en presencia de nosotros los discípulos. Pero simplemente le voy a escribir unas cuantas de las maravillas que el Señor hizo en este Evangelio de Juan. Unas cuantas de esas grandes maravillas, para que usted crea en estas maravillas. Juan sabía en qué situación estábamos viviendo cada uno de los hombres en su generación. Juan sabía que la inmoralidad era algo fuerte en este tiempo, donde la misma civilización romana había incrustado dentro de la sociedad muchos aspectos sexuales que no tenían que ver con la nacionalidad de Israel. Y esto le dolía a un hombre de Dios. Este es el propósito de la predicación, el propósito de llevar la palabra de Dios a cada uno de los seres humanos. Y es que todos podamos reconocer a Jesús, el Hijo de Dios. Y por esto este libro se ha escrito,
para que crean en todos estos milagros que Jesús ha hecho. Por eso Él dijo: yo simplemente voy a poner uno de los grandes, algunos de las tantas maravillas que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra, dando a entender de cómo Dios, el mismo Dios en la persona de Jesús, había descendido a la tierra, había caminado entre los hombres y se había establecido en la tierra para darle vida a los hombres. Porque en la inmoralidad, en cómo se comportaban los hombres, estaban viviendo en muerte. Como le he venido explicando en los diferentes mensajes que he predicado aquí, la muerte es lo que la muerte espiritual es la que nos separa de Dios. Y conseguimos esa muerte a través del pecado, a través de la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios nos hace morir a Él. Por eso yo vengo a decirle: de muerte a vida. Y Jesús vino a esta tierra porque el mundo estaba muerto. El mundo estaba totalmente destruido. Estaba lleno dentro de sus propios deseos, dentro de sus propias costumbres, dentro de lo que a ellos les parecía bien, dentro de lo que al cuerpo humano le parecía bien, que era el pecado. Pero Jesús vino a romper con ese imperio de la muerte para darle vida a cada uno de ustedes. Por eso Juan dice que muchos de los milagros se hicieron delante de los discípulos, porque los discípulos iban a ser testigos oculares del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos venían a ser testigos de Dios? Pues lo mismo que le venía hablando anteriormente. El mismo Juan decide escribir esto porque le dolía cómo estaba viviendo la comunidad donde él estaba. Le dolía en su corazón. Y la única forma de poder restaurar esto en los corazones era predicando la palabra de Dios. Porque este hombre había sido un hombre pecador. Había hecho un hombre que había infringido la ley. Había hecho un hombre que había andado según sus propios deseos. Mas Jesús en él hizo uno de los mayores milagros, que fue darle vida en el medio donde estaba viviendo. En el medio donde todo el mundo lo rechazaba, donde todo el mundo ni siquiera se quería juntar con él, como pasa hoy en día con muchos de nosotros, como pasa mucho hoy en día en nuestra sociedad, que nos juzgan por nuestra apariencia, nos juzgan por lo que somos, nos juzgan por nuestra clase social, nos juzgan porque quizás no cabemos en el círculo de algunas personas, o también porque hay algunos que se han ganado una mala reputación, tanto por meterse en el círculo de la prostitución, en el círculo del homosexualismo, en el círculo de la idolatría, en el círculo de robar. Todo eso es una reputación que el hombre se gana según su propio andar. Pero Jesús vino a darle vida a cada uno de ellos. Por eso Juan empieza diciendo, y dice que todos estos milagros y todo esto que se hizo en la tierra era para que conocieran que Jesús es el Hijo de Dios, para que reconocieran que Jesús había venido a la tierra, el mismo Dios había venido a la tierra a salvar, había venido a recuperar, a restaurar un mundo perdido que se había muerto a Dios, se había rehusado a creer en Dios. Por eso hoy nosotros le venimos a hablar a ustedes, porque igual que Juan tenía este sentimiento en su corazón de que el pueblo donde él vivía, de la comunidad donde él estaba establecido, se volviera a Dios, porque él sentía cómo vivían. Hoy nosotros le predicamos a Cristo y le decimos lo mismo. Hoy la gente está envanecido en sus propios delitos y pecados. Pero oiga lo que dice el verso siguiente. Aleluya. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
para que creyendo tengan vida en su nombre. Yo quiero que usted vea esto. ¿Cómo usted puede reaccionar a esto? Que dice, tengan vida en su nombre. Si usted es una persona que está andando, caminando y tiene vida. ¿Cómo usted explicaría esto que Juan le está diciendo a una generación que está viva? O a usted que está caminando y está vivo. ¿Cómo usted se explicaría esto que Jesús le da vida en su nombre, usted estando vivo? Usted estando en esta situación. Yo sé que es algo que no es muy fácil de entender. Sé que usted a veces se rehúsa a creer en esas palabras. Pero aquí dice la palabra del Señor, que creyendo en todas las cosas que Jesús hizo, que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces usted va a recibir vida en su nombre. Ahora, ¿cómo usted puede entender que usted está muerto? Oiga lo que dice en Efesios. Aleluya. Dice en Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora usted puede entender cómo es que la Biblia especifica que usted está muerto. Si usted todavía está andando en sus delitos y pecados, donde usted todavía está maldiciendo, donde usted todavía está practicando lo que es la homosexualidad, lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, lo que es la mentira, lo que es la hechicería, lo que es la avaricia, entonces usted está muerto para con Dios. Entonces ahora, si usted está en esos planos en su vida, entonces ahora usted puede entender que usted está muerto ante Dios. O sea, usted está separado de Dios. Entonces usted necesita resucitar de la manera que usted está viviendo. Es un poco incómodo de reconocer o de creer estas palabras, pero Jesús vino a esta tierra para eso. Y Juan le habla a esta generación y les dice, si ustedes creen en todas estas palabras, si ustedes creen que verdaderamente Jesús, Dios vino en la persona de Jesús a la tierra y hizo su milagro donde sanó a paralíticos, donde hubieron personas que Jesús le perdonó sus pecados, donde hubieron prostitutas que vinieron de frente de Jesús y Jesús se lo perdonó, la limpió, donde vinieron ladrones y Jesús lo restauró. Y todo esto decían a gran voz, este es el Hijo de Dios. Todos lo decían, este es el Hijo de Dios. Y por eso recibían su salvación, recibían su restitución en la vida donde estaban viviendo, donde ya no los juzgaban más, simplemente porque habían creído en el Hijo de Dios. Yo creo que leamos otro versículo bíblico. Gloria a Jesús. Dice en Juan capítulo 5 verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Yo quiero que usted entienda esto. Se lo voy a leer de nuevo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Jesús era el mismo Dios en la tierra. Y aquí dice, como el Padre levanta a los hombres de entre los muertos, así mismo Jesús a que quiere le da vida. Y aquí donde leímos el texto dice que recibirán vida en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Recibirán nombre en Él, no importando en qué situación usted se encuentre.
qué tan sucia esté su conciencia, qué tan sucia lo ha marcado este mundo. No importando cuál sea tu clase social, no importando qué tan grande sea tu inmoralidad, no importando las veces que tú has maltratado a tu familia, no importando las veces que tú has intoxicado tu cuerpo con alcohol, con drogas, con toda clase de sustancias prohibidas en tu cuerpo, no importando los tatuajes que te ha hecho en tu cuerpo, no importando todas las aberraciones que tú has creado en tu propio ser. Si crees en el Hijo de Dios, tú vas a recibir vida en su nombre, porque las palabras están escritas, todas están escritas en este libro, dada por Dios a los hombres, para que crean en la palabra de Dios, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Y así como Dios levanta a los muertos, usted está muerto, así el mismo Jesús, que también te puede dar vida hoy, creyendo en su nombre te da vida. Creyendo en su nombre te da vida. Simplemente creer. Yo quiero compartir estos versículos bíblicos. Dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Gloria a Jesús. Se lo voy a leer de nuevo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Jesús, Dios nos amó y envió a su Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros, para que nuestros pecados fuesen sanados, fuesen restaurados y fuésemos sanados de esa enfermedad interna que es el pecado. Y simplemente creyendo en su Hijo, usted tendrá vida entre los muertos. Ahora, si usted rehúsa en creer en que Jesús es el Hijo de Dios y que el mismo Dios ha venido a la tierra a restaurar su pueblo, su gente, a seleccionar su persona para llevarlo al cielo, entonces la ira de Dios vendrá sobre cada uno de ustedes. La ira de Dios vendrá y está escrita en la palabra de lo que sucederá. Porque aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la misma ira de Dios vendrá sobre cada uno de los hijos de desobediencia, sobre cada uno que no quiso reconocer su pecado y arrepentirse, reconocer cómo estaba caminando en esta vida, simplemente creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, creyendo en que Jesús puede levantarte de entre los muertos donde estás ahí y traerte de muerte a vida. Le dijo Jesús en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Óigalo allí. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuál es tu condición. Estoy repitiendo mucho estas palabras, pero no sé cuál es tu situación en que estás viviendo, en que te encuentras miserable, que no vale la pena. Pero no importa donde tú estés, Jesús dice aquí: yo soy la resurrección y la vida. El mismo Jesús encarnado en la tierra dice: yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Jesús. Aunque esté muerto, vivirá. No importando cuál sea tu pecado, no importando si hayas violado a una persona, a una chica, a una joven, no importando qué tan rojo tú creas que sea tu pecado, no importando cuántas personas tú has matado atracando personas en la calle, no importa. Jesús te perdona con todas tus cargas. Dice la Biblia: venid a mí con todas sus cargas, que yo lo voy a hacer descansar.
yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Jesucristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengan vida, no importando cuál sea su pecado, no importando cuál sea su situación. Jesús, hoy, si quieres creer en Él, Él te da vida. Si tú quieres creer en Él, poner toda tu confianza en Dios y creer que Jesús vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros, y que Dios con su infinito poder lo levantó entre los muertos, entonces usted será salvo. Entonces usted será salvo. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces usted será salvo. De esta manera, forma de vivir. De esto donde el mundo nos ha enseñado. Donde la mente de cada uno de nosotros se ha acostumbrado a vivir en un ambiente donde creemos que estamos bien. Donde estando muertos en nuestros delitos y pecados, no hemos acostumbrado a estar cómodos allí. Pero Jesús te hace reconocer lo que tú eres, el pecado que está en ti, porque quiere salvar tu vida y traerte de muerte a vida. Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Gloria a Jesús. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es Jesús, vino a la tierra, donde se ha convertido en un alimento espiritual para cada uno de nosotros, para que creyendo en su palabra, saboreemos en Él, donde Él entregó su propio cuerpo por la humanidad, donde Él entregó todo lo que era en la cruz del Calvario, para que la humanidad merecedora de esto tan grande que hizo el Señor Jesucristo por la humanidad. Jesús se entregó por cada uno de nosotros siendo inocentes, donde vivió una vida sin pecar, donde vivió una vida totalmente alejo a las costumbres de este mundo. Mas Él se entregó por cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Querido hermano, querido vecino que me estás escuchando, cuando leí este texto, pude sentir lo que Juan sintió al escribir esto a su generación. Donde Juan, inspirado por Dios, dedicó uno de los grandes milagros que el Señor, de los milagros que Jesús hizo cuando anduvo con ellos enseñándoles. Inspirado por Dios, le demostró todas estas cosas y dijo que si creen en Jesús, que si creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, Él le va a dar vida en su nombre. Y yo creo en estas palabras, porque recuerdo que uno de los discípulos de Jesús, no creía en que Jesús se había levantado entre los muertos. Y dijo que simplemente creería si viera los clavos, los hoyos en sus manos, si viera los hoyos en sus pies, o si vieran su pecho clavado por la estaca que le pusieron en el pecho. Mas Jesús se le apareció entre medio de ellos. Y Jesús le dijo: Tomás, ven acá. Yo quiero que tú vengas y mire mis manos. Mira los hoyos de los clavos en mis manos. Mete tu